Es una lucha a nivel internacional contra el reclutamiento y contra los niños soldados, no contra el niño en sí mismo, sino contra el reclutamiento de niños. En Cuba es ley el reclutamiento de niños. Y además, si ese niño no accede al reclutamiento, es multado. Un niño multado. Tenemos también por acá alguna información loquísima de la libertad que se vive en Cuba. ¿Se acuerdan aquella dirigente cubana que salió en la ONU en la Comisión de Derechos del Niño, diciendo que en Cuba, no se obligaba, no se reclutaban niños, que eso era mentira? Bueno, otra vez el régimen cubano impone nuevas sanciones por el incumplimiento del servicio militar. Miren, aquí está publicado en la Gaceta. ¿Se acuerdan el último debate que tuve con este personaje ex militar cubano? Dice él que fue militar, yo creo que todavía lo es, Electrón Libre. ¿Se acuerdan que él decía que en Cuba no se reclutaban niños? Y yo le enseñé la ley en la mano, que dice que sí, que el reclutamiento es con 16 años. 16 años eres un niño. La inscripción es a los 16 años. A mí me reclutaron con esa edad. Bueno, aquí está la Gaceta de Cuba, capítulo 3 de las contravenciones, artículo 5.1. Contravienen las obligaciones concernientes al servicio militar y pueden ser objeto de medidas administrativas previstas en cada caso el que sin causa justificada, y ahora viene aquí, deje de inscribirse en el registro militar al arribar a los 16 años de edad. Es decir, si tú con 16 años de edad, siendo un niño, siendo menor de edad en Cuba, no te inscribes en el registro militar, ¿qué te puede pasar? Bueno, te pueden poner una multa de 2.500 a 5.000 pesos y la obligación inmediata de inscripción en el referido registro. Es decir, estás obligado siendo un niño a formar parte de las filas del ejército comunista en Cuba, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Esto es un delito a nivel internacional. Esto está mal, esto va contra la Convención de Derechos del Niño. No pueden reclutarte siendo niño. Es ilegal a nivel internacional. De hecho, es una lucha a nivel internacional contra el reclutamiento y contra los niños soldados. No contra el niño en sí mismo, sino contra el reclutamiento de niños. En Cuba es ley el reclutamiento de niños. Y además, si ese niño no accede al reclutamiento, es multado. Un niño multado. Inciso B. Quien no se presente cuando sea citado por el comité militar, de 5.000 a 7.000 pesos, y la obligación inmediata de presentarse al comité militar correspondiente. El niño que no vaya a registrarse, preso. Bueno, preso, multado. Quien incumpla las actividades dirigidas a la preparación del ciudadano para la incorporación al servicio militar, también lo van a multar. Quien no comunique al responsable de área de atención del comité militar en el plazo establecido en la legislación vigente sobre el servicio militar, los cambios en su identidad personal, domicilio y todo esto. Ahí tienen cómo la dictadura cubana viola los derechos del niño. Recluta niños, convierte a niños en soldados bajo amenaza de multa, bajo amenaza de cárcel, bajo amenaza de persecución, de coacción, de violencia contra su familia. El régimen cubano acaba de sacar una ley donde dice nada más y nada menos que va a multar a niños de 16 años que no se registren en el servicio militar obligatorio. Y hay una pregunta aquí que siempre, ahora les voy a poner el vídeo de Eloy, hay una pregunta que siempre me viene a la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué Cuba necesita un ejército? ¿Quién está atacando? ¿Quién está agrediendo? ¿Cuál es la amenaza militar que tiene el régimen cubano para tener la necesidad de reclutar niños de 16 años? No sé si hay alguno que pueda contestarme esta pregunta. Se lo agradecería un montón. De momento vamos a ver el vídeo donde Eloy explica este tema
del reclutamiento de menores y de la nueva ley. Miren esto. El régimen cubano ha publicado un nuevo decreto que persigue funcionar como una nueva amenaza para todos aquellos que rechazan y se niegan a cumplir con el servicio militar obligatorio. El 9 de octubre de 2024, la Gaceta Oficial de la República publicó el decreto 103, que deroga otro que era del año 1991 y establece nuevas sanciones y contravenciones concernientes al servicio militar. La normativa publicada en la Gaceta establece dos grupos fundamentales de contravenciones. En el primero, incluye las sanciones para aquellos varones que no se inscriban en el registro militar al cumplir 16 años o que no acudan al comité militar en caso de ser citados. También se incluyen sanciones para quienes no cumplan con las actividades de preparación para el servicio militar o no informen al registro militar cambios en su identidad, domicilio, lugar de trabajo o estudio. El segundo grupo de contravenciones está dirigido a quienes luego de completar el servicio militar no actualicen su información en el registro. Pero también establece sanciones para los reservistas que sean citados por el comité militar y no asistan a las actividades de defensa en tiempos de paz y situaciones excepcionales. La normativa deja claro que en caso de que los infractores sean menores de edad, sus padres o tutores responderán por ellos. En ese sentido, el decreto 103 también amplía las sanciones no solo para los infractores directos, sino también para quienes impidan, inciten, obstaculicen o ayuden a evadir el cumplimiento de los deberes relacionados con la defensa de la patria. El decreto 103 establece dos tipos de sanciones para los infractores. La primera consiste en la aplicación de multas que oscilan entre los 2.500 y 7.000 pesos cubanos y la segunda en una obligación de hacerlo. Las sanciones no son excluyentes, lo que significa que una persona puede ser multada y al mismo tiempo se le puede exigir el cumplimiento inmediato de las disposiciones de la autoridad. Bueno, Eloy lo está explicando con mucha claridad. Otra violación más a los derechos del niño en Cuba por parte del régimen cubano. Los niños en Cuba, 16 años es un niño, 17 es un niño, hasta los 18 años dice la Convención de Derechos del Niño que hasta los 18 años eres un niño. El régimen cubano viola los derechos del niño, recluta a niños, obliga a niños bajo amenaza de multa o incluso de cárcel a pertenecer a las filas del ejército comunista. Y yo hago una pregunta simple que me gustaría que me respondieran algunos de los comunistas que están por el chat. ¿Cómo ustedes pueden violar los derechos del niño y quedarse tan tranquilos y luego criticar a otros países? ¿Cómo ustedes pueden hablar de que si Israel, de que si Gaza y son ustedes los primeros violadores de derechos de los niños? ¿Cómo ustedes tienen la poca vergüenza? Era una pregunta, pero ya que me pongo les voy a hacer varias. ¿Cómo ustedes tienen la poca vergüenza de pararse en la ONU y decir que en Cuba no se reclutan niños y luego publicar en la Gaceta, en efecto, que sí reclutan obligado bajo amenaza de multa niños de 16 años? ¿Cuál es el objetivo del reclutamiento de niños si no es la doctrina aberrante? ¿Cuál es? Y bueno, y apuesto otra pregunta también. Mariela Castro fue al servicio militar. Sandro Castro fue al servicio militar. Tony Castro fue al servicio militar. Los nietos de los generales de la familia Castro van al servicio militar. ¿Por qué tiene que ser el niño hijo del obrero, el niño hijo del campesino, el niño hijo de la ama de casa, el que va al servicio militar y muchas veces termina o suicidándose en el servicio militar o perdiendo la vida a golpes o de formas misteriosas? ¿Por qué?